Pensé que me había traído un bocadillo de medianoche. Pero cuando se inclinó, el olor a cigarrillos y alcohol me atrapó la respiración como un anzuelo. Me quedé sentada observándola comer mi cucharada de arroz y, de repente, me di cuenta de que nunca me había pedido permiso. Las luces del dormitorio eran demasiado fuertes. Ella dormía en la litera de abajo y yo en la de arriba. Incluso con los ojos cerrados, podía oír su respiración. No estaba segura de si realmente quería dormir en una noche como esta, o si simplemente no quería despertar. Capítulo 1. Anhelaba la inmensidad del cielo y la libertad de las nubes blancas. Extendiendo sus alas, voló, deslizándose, su cuerpo etéreo flotando libremente en el viento. El amor es un río, pronto, podría llegar al otro lado. A veces, cuando me despertaba en mitad de la noche, no sabía dónde estaba. Me lleva mucho tiempo recuperar el sentido de mi entorno, esa es una de mis mayores debilidades. En la residencia, dormía en la litera de arriba, cerca de la puerta. Inclinando ligeramente la cabeza, podía mirar directamente la tenue luz que emanaba del pasillo. Cuando no puedo dormir, hago esto, me quedo mirando la luz hasta que se me secan los ojos y me duelen, luego me los froto con fuerza y finalmente me levanto de la cama a buscar las gotas. Siempre cometo este error, e Isabel me lo ha dicho muchísimas veces. Duerme en la litera de abajo y el más mínimo ruido mío la despierta fácilmente. Pero no puedo cambiarlo. Las gotas siempre están tranquilamente en la esquina de mi escritorio, no en la cabecera de la cama. O quizás es que, inconscientemente, no quiero cambiar. En la oscuridad, siempre encuentro algo que hacer. Por ejemplo, después de ponerle las gotas, me quedo junto a la cama de Isabel, escucho su respiración y observo atentamente sus movimientos. Esto es muy satisfactorio, y ella es muy colaboradora. Incluso despierta, no me expone. En esencia, es una persona muy amable. Cuando vuelvo a la cama, imito los movimientos de Isabel y me acuesto. Me siento bien. Yo estoy arriba, ella abajo. Tenemos la misma cama, el mismo colchón, la misma colcha, los mismos movimientos e incluso las mismas expresiones. Me quedé mirando el techo desnudo, una simple capa de pintura blanca. Con la luz del exterior filtrándose, incluso pude distinguir las telarañas adheridas. Era extraño, durante el día, esto siempre parecía pasar desapercibido. Dejé que mis pensamientos vagaran hasta que todo mi cuerpo pareció flotar. Era como caminar sobre nubes. Aunque inestable, deseaba desesperadamente aferrarme a esta ilusión aunque fuera por un instante. En realidad, volvía una y otra vez a esa tarde. Las paredes del hospital estaban pintadas de un verde pálido. Me senté solo en el pasillo. Quizás no estaba solo, pero mi única vista era esa pequeña ventana, muy, muy lejana, en lo alto, que irradiaba benévolamente la brillante luz del sol exterior. Pero la luz era tan escasa, los pasillos, siempre oscuros, casi la absorbían de un solo trago. Había una lámpara en el techo, cubierta con una capucha blanca. La luz era fría y tenue, carente de calor. No podía ver a nadie más ni oír ningún sonido. Solo diminutas partículas de polvo, volando silenciosamente en volutas. La puerta tras mí se cerró herméticamente. En sueños posteriores, especulé repetidamente sobre lo que había dentro. Al despertar, inevitablemente recordé el principio, Isabel, la pobre Isabel, el festín de una vida inocente, un acontecimiento hermoso y sangriento, arrancado de su cuerpo. Y así me dormí de nuevo, al amanecer. En esa pequeña habitación, los tres y yo pasamos lo que yo llamaría el momento más maravilloso. Pero por muy hermoso que sea, tarde o temprano tiene que terminar, y nunca admito haber experimentado ni un solo momento de tanta felicidad universal. Cuando volví de afuera, Carmen se asomó desde la litera de arriba y se retiró rápidamente. ¿Eres tú?, preguntó. Pensé que era Ana. Dijo que me traería a la cena. Sugerí que saliéramos a cenar juntas, y yo invitaba. Se levantó de la cama, se vistió rápidamente y se maquilló. La esperé. Mientras se aplicaba el rímel, me preguntó si debía llamar a Isabel para que fuera a su casa. Ana y Juan estaban con ella, así que probablemente no vendrían. Dije, como sea. Sacó su teléfono del desorden y me lo lanzó. Miré la pantalla y vi que ya había marcado. Isabel estaba al otro lado de la línea. Antes de que pudiera decir nada, gritó, Caro, estoy en el bar ahora mismo. Hablamos cuando lleguemos a casa, mañana por la mañana. Le pregunté, Isabel, ¿quieres cenar con nosotros? El teléfono se puso en blanco y sonó como si estuviera a punto de colgar.
Carmen se estaba aplicando brillo de labios cuando oí de nuevo la voz de Isabel. ¿Hola? ¿Es Sofía? No dije nada. Ella parloteaba sin parar al otro lado, pero no pensé en ello. Finalmente, dijo, te traeré un refrigerio de medianoche. Tú y Caro pueden ir a tomarlo. No puedo irme. Dije, colgué y le pasé el teléfono a Carmen. Mientras ella y yo caminábamos por el campus nocturno, había gente saliendo con maletas por todas partes. Era la época de las despedidas. Había parejas paseando. Caro dijo, Sofía, cada vez que estoy a tu lado, mi vanidad queda inmensamente satisfecha. La miré, y ella sonrió y dijo, eres mucho más guapa que esos chicos. Sabía que su siguiente frase sería, es una pena que seas mujer. Lo había oído tantas veces, que aparté la mirada con un dejo de desdén. Qué lástima que seas mujer. Me quedé callado, y luego, inexplicablemente, ella permaneció callada todo el camino. Originalmente había planeado pedir algunos platos y una cerveza, pero no pedí nada y en su lugar le ofrecí un yogur. Sonrió, sin inmutarse. Terminamos de comer y volvimos a casa. Su novio no estaba en la ciudad, así que se acurrucó en la cama, hablando por teléfono un buen rato, y luego se durmió tranquila. Ana me envió un mensaje diciendo que no estaría en casa, lo cual no me sorprendió. Encendí el ordenador y vi una película. No sé qué hora era, pero terminé el último sorbo de café de mi taza y, en la penumbra del ordenador, fui al baño a echarme agua fría en la cara. Era café instantáneo barato, pero el sabor me quedó en la boca. La residencia estaba en silencio. Carmen dormía e Isabel aún no había vuelto. Volví a abrir el grifo. El sonido no era fuerte, pero era particularmente alarmante dada la situación. Cerré el grifo y metí la cabeza debajo, tomando un trago, agitándolo y escupiéndolo. Mientras me limpiaba la boca y volvía a mi escritorio, vi que Isabel había regresado. Quizás el sonido del agua bloqueó el de su apertura, no lo sé, pero ya había ocupado mi asiento. Moví un taburete junto a ella sin hacer ruido y me senté. Llevaba mucho maquillaje, un rastro de cansancio, el ceño fruncido. Su mano libre señaló la mesa. Te traje un bocadillo de medianoche de tu sitio favorito, arroz frito con carne. Se agotó, y solo me queda este poco dinero. Abrí la bolsa de plástico, saqué los palillos desechables y los tiré a la papelera que había debajo de la mesa. También cogí la cuchara del portalápices. Isabel sacó un pañuelo de papel, limpió la cuchara con fuerza y dijo, primero voy a comer algo. Tomé una cucharada. Cuando se acercó, apestaba a cigarrillo y alcohol. Le di una patada suave en la pantorrilla y le pregunté cuándo salía de la escuela. Murmuró algo, y esperé a que tragara antes de volver a preguntarle. No se apresuró a responderme, simplemente me arrebató la cuchara y dio varios tragos antes de dejarla. Cogió mi taza y se la llevó a la boca, estaba vacía. Dije que solo había agua del grifo. Se levantó y fue al baño, pateando las pantuflas de alguien. Se detuvo en las sombras antes de continuar. Me comí el resto de su arroz frito. Apartó la carne y me la metí toda en la boca. Había una película en la pantalla, sin sonido, y sus expresiones parecían ridículas. La apagué. Volvió, limpiándose la cara, con el maquillaje corrido por el agua. Dijo que me devolvería el dinero en unos días. Es con Carlos, así que debería ser suficiente. No sabía qué decir. Encontró ropa y se fue a duchar mientras yo me sentaba en un taburete y terminaba el arroz frito. Se duchó rápido y se durmió antes de que se le secara el pelo. Me cepillé los dientes y me lavé la cara de nuevo. Quizás el ruido molestó a Carmen en la litera de arriba, quien murmuró, Sophie, apaga el ordenador. ¡Qué silencio! No respondí, simplemente apagué el ordenador y me volví a meter en mi cama. Isabel ya estaba dormida. Pensé que iba a pasar otra noche sin dormir. Durante el día, duermo un poco mejor. Dijeron que había una cena de la clase esta noche, probablemente la última, y no podía levantarme, así que me la salté. Cuando desperté, estaba oscuro afuera. El dormitorio estaba en silencio. Se oía el ruido de unas zapatillas caminando por el pasillo, y alguien hablaba por teléfono en inglés. Me di la vuelta, sintiendo calor. Mientras me duchaba con agua fría, recordé que después de este verano, tendría que cortarme el pelo. Debería haber un paquete de cigarrillos detrás del ordenador, pero al sacarlo, me di cuenta de que estaba vacío. Debía ser de Isabel, los otros dos no fumaban. Acababa de encender el ordenador para empezar a dibujar cuando sonó mi teléfono.
La persona que llamaba fue más paciente que yo, y justo cuando estaba a punto de soltarlo, el molesto sonido persistió. Frustrada, busqué la fuente y me sorprendí al encontrarla en la cama de Isabel. Y también era ella. Dijo, cantaremos en el Golden Eagle. ¿Quieres venir? Tienes que venir. Te necesitamos. Dije que sí y abrí el armario para buscar algo que ponerme. Isabel nunca cerraba las puertas de su armario con llave. Pasé el dedo por la rendija y la abrí lentamente. Al acercarme, percibí un ligero aroma a rosas. Siempre guardaba ambientador de rosas en su armario, sabía que le encantaba. Lo que me llamó la atención fue su camisola fina. Cerré la puerta del armario y me puse una camiseta de tirantes y unos pantalones cortos. Mi pelo, aún húmedo, estaba recogido al azar con una goma. Mientras bajaba las escaleras, alguien me observaba. La vi, pero no me detuve. Al dar el siguiente paso, me alcanzó y me dijo, «Señor, espere un momento». Me giré para mirarla. Dijo, «Vivo en el 422. Los demás no están aquí esta noche. Sí, puedes venir, te espero». ¿Qué era esto? ¿Seducción directa? La miré de arriba abajo y su rostro se puso rojo poco a poco. Dije que no sabía cuándo volvería esta noche, pero que si era temprano, iría a verte. ¿El 422? Lo recordé. Inmediatamente respiró aliviada y me sonrió con los ojos entrecerrados. Me gustaba la forma de sus ojos, pero en cuanto me giré, olvidé su aspecto. En el extraño pasillo, un canto intermitente emanaba de los reservados a ambos lados. Un camarero me guiaba, y no pude evitar mirar atrás. No había nadie detrás de mí, solo camareros con ropa idéntica, inmóviles en la puerta del reservado. No hablaban ni sonreían, haciéndome sentir como zombis. Otro largo pasillo, y respiré hondo. El camarero que me había guiado se detuvo de repente frente a una puerta, la empujó para mí y sonrió cortésmente. De repente, sentí que me habían engañado. Frente a la puerta entreabierta, no podía mover un pie. El camarero se fue. Seguí mirando atrás. La tenue lámpara de pared azul y roja se desvaneció gradualmente en un fondo verde pálido. La luz se filtraba por una ventana entreabierta en la distancia. Un silencio sofocante. Detrás de esa puerta estaba. Era Isabel. Era Isabel. Entré en la sala privada y oí la risa arrogante de Ana en un rincón. Miré en dirección al sonido. Isabel y Carlos se estaban besando. Ella estaba sentada en su regazo, con los brazos alrededor de su cuello, sus largos rizos como algas en la palma de su mano. Respiré hondo y cerré la puerta. Carol fue la primera en verme. Me saludó con la mano. Incliné la cabeza y sonreí, sin estar seguro de si podía ver mi expresión con claridad. Entonces encontré el taburete más cercano a la puerta y me senté. Una cacofonía de ruido llenó mis oídos, y de repente sentí ganas de fumar. La caja de cigarrillos sobre la mesa estaba vacía, con algunos cigarrillos húmedos esparcidos bajo las latas de cerveza. Dudé entre fumar y no fumar. Inconscientemente, jugueteé con las chispas de mi encendedor barato, que parpadeaban. Vi a Isabel de pie entre la multitud. Sonreía, quizás porque había estado bebiendo, quizás no. Se cepilló el pelo y dijo que quería cantar. Carlos le había elegido un cigarrillo, y ella mordió el micrófono. Cuando empezó el preludio, ella lo abrazó y empezó a besarnos de nuevo. Finalmente encendí uno de los cigarrillos y di una calada profunda. 1 más 1, más 1 más, 3 personas se funden. Este abrazo, sin interrupciones, representa la mayor distancia. Cuanto más fuerte te abrazas, más pierdes, una verdad eterna. Quiero escapar, y sigo intentándolo, pero la respuesta es demasiado clara. Terminé un cigarrillo en silencio. Antes de que terminara su canción, abrí la puerta y me fui sin mirar atrás. Estaba tumbado en la 422 cuando llegó el mensaje de Isabel. Apoyó la cabeza en mi hombro, sonriendo, sosteniendo su teléfono para tomarnos una foto en ese momento. Al ver que no me oponía, pulsó el botón de lectura y lo leyó palabra por palabra. Te pedí que vinieras, pero no viniste. Iba a devolverte el dinero, así que le pedí a Caro que te trajera la tarjeta. La contraseña es tu cumpleaños. Sorbí un perezoso Se inclinó y me besó los ojos. Tenía el teléfono sobre el pecho. Le pedí que lo apartara y, obedientemente, lo dejó en el taburete junto a la cama, rozando mi cuerpo con sus dedos casi con veneración. Le pregunté en qué curso estabas. Soltó una risita y dijo,
sé que somos del mismo tipo. Me aburrí y le di la espalda. Conocía las reglas de una aventura de una noche, pero no fue un encuentro brillante. Dijo, sé que es inapropiado, pero te vas, ¿verdad? Al principio no le respondí, pero luego, aparentemente un poco avergonzado por el silencio, dije, no recuerdo mi nombre. Dijo que sí. No se presentó, pero tenía la cintura delgada y se durmió cuando me fui. Caro debió de beber bastante después, la residencia olía a alcohol. Recuerdo haber dejado la tarjeta que Isabel me había dado, intacta, en mi escritorio. No era mucho dinero, la verdad, un aborto no costaría mucho. Isabel y Ana estaban fuera, como era de esperar. Me duché y me acosté en la cama, con la mirada perdida en el techo. Ana fue la primera en salir del colegio. Dijo que la familia de Juan le había encontrado trabajo y que iba a empezar una nueva vida feliz. Caro se rió de ella, y ella, con orgullo, dijo, te enviaré invitaciones a mi boda. Quien no venga, será bajo su propio riesgo. Caro tenía un conflicto con su familia, y su novio quería quedarse en esa ciudad, así que decidió seguirlo. Al final, siguió su propio camino, hizo las maletas y se fue al norte. Por suerte, no hubo una despedida sentimental. Isabel seguía en la cama cuando se fue. Carlos vino a ayudarla a cargar el equipaje, y ella se apoyó en la barandilla de la cama, de puntillas, Sofía, me voy. La miré en silencio. Tenía los ojos como pétalos, un lunar rojo arena en forma de lágrima debajo, y no llevaba maquillaje. Dije que sí. Ella siguió a Carlos y cerró la puerta. Tumbada boca arriba en la cama, casi podía distinguir los pasos de Isabel afuera. Lentamente, se alejó del camino de mi vida. Me froté los ojos y sonreí. El sol ardía el día que me fui. Con el sombrero calado, sentía la piel expuesta como si humeara. Paré un taxi y esperé abajo. Solo la reconocí cuando se acercó. Me preguntó, ¿te vas hoy? Asentí. Esperó el taxi conmigo y nos sentamos en silencio. Entonces saqué un cigarrillo de mi bolso y se lo ofrecí. Dijo que no fumaba. Estaba a punto de meterme el cigarrillo en la boca cuando dijo eso, así que lo retiré y lo guardé en mi bolso. Antes de subir al coche, se despidió y me abrazó. Intenté verle la cara, pero se giró rápidamente y se alejó. Mientras estábamos en el coche, pensé en preguntarle su nombre, pero fue solo una idea. Quería una despedida y un abrazo, esos eran mis mayores deseos para Isabel, pero los recibí de alguien que era una desconocida para mí, salvo por su cuerpo. Y así terminó la historia. Capítulo 2. En Ciudad S, tengo una casa. No tengo que trabajar, y nunca me ha faltado dinero desde que era niña. Lo que sea que me falte, por lo que veo, el dinero lo puede solucionar fácilmente. La vida es monótona. No tengo una persona normal a mi alrededor. Soy perezosa, rara vez salgo. Vivo en mi pequeño espacio, viendo películas y dibujando. Ya pasé la edad de soñar, pero sigo viviendo en un sueño, incapaz de despertar. Después de cortarme el pelo y ducharme, me miré al espejo. Tenía la cara entumecida. Mi cabello negro azabache era suave y liso contra mis mejillas, y mi piel estaba tan pálida que me recordaba a un fantasma medieval. No elegí un día en particular, iba al supermercado por capricho a comprar algo para picar. Frascos de mermelada de arándanos, mi favorita, y a menudo podía terminarme un montón frente al televisor. Mis días y noches se invertían constantemente. Fumé mucho durante un tiempo, pero por alguna razón, poco a poco he empezado a querer dejarlo. Me sentía inexplicablemente inquieto, con el corazón vacío, como si pudiera contenerlo todo y, sin embargo, nada. Conocí a Miguel una noche. Era finales de otoño y hacía un poco de frío. Caminaba descalzo por el suelo de madera. Afuera, soplaba un viento fuerte, y las cortinas alborotadas me llenaban de miedo, como si criaturas invisibles y desconocidas pudieran aparecer de repente. No estoy destinado a vivir solo. De repente, oí el sonido de cristales rotos abajo, acompañado de las maldiciones y gritos de una mujer. Todas eran palabras desagradables, pero parecía un espectáculo unipersonal. De principio a fin, solo estaba la mujer, con la cara maquillada, dando órdenes. El guardia de seguridad se llevó a la mujer y la observé desde la ventana mientras se marchaba. Quizás era una mujer elegante, con un maquillaje exquisito y ropa de alta gama, pero se movía de forma desaliñada. De repente, empezó a llover a cántaros. Parpadeé, mirando el cielo gris. Las gotas se me pegaban a la cara y las raspé con las uñas antes de cerrar la ventana. Alguien tocó el timbre,
sobresaltándome porque estaba prácticamente sin usar. Miré por la mirilla. La persona estaba distorsionada. El pasillo silencioso era de un azul tenue y opaco. Presionó el botón varias veces más antes de que finalmente abriera la puerta. Parecía como si todo lo que había visto antes fuera solo una ilusión. Se cubrió un lado de la cara, pero aún así logró esbozar una sonrisa radiante. Mi refrigerador está roto y necesito hielo. Vivo abajo. Lo abrí. Se quedó de pie junto a la puerta, incómodo. Cuando le di la lata de hielo, sus ojos se curvaron en medialunas y me dio las gracias efusivamente antes de irse. Me lo encontré un par de veces más en el ascensor, a veces solo, a veces con sus amigos. Siempre me sonreía, parecía bastante joven. No me gustaban sus amigos, sus miradas eran demasiado penetrantes e inquietantes. En invierno, soy adicta al estofado. Tomaba el metro unas paradas sola, pedía un estofado de sabu sabu y me lo comía todo. Me daba pavor el frío, pero incluso después de entrar en calor, tenía que enfrentarme a una casa vacía. Era como beber veneno para calmar la sed, pero estaba perfectamente contenta. Recibí una llamada de Carmen. Dijo que ella y su novio habían alquilado una casa y estaban estables. Ella aún no había encontrado trabajo, pero no debería ser un problema. Me preguntó cómo estaba. La escuché en silencio. Cuando preguntó, solo dije "Mm", porque estaba segura de que no pasaba nada, así que debía ser bueno. También dijo que Ana estaba tan feliz ahora, qué contraste. Ni siquiera podía contactar con Isabel, así que supongo que no la estaba pasando bien con Carlos. Sophie, ¿has contactado con Isabel? Dije que no. Ella dijo, lo sé. Si no te hubiera contactado, simplemente nos habríamos desvanecido. Aunque esas palabras podrían haber sido desalentadoras, reflejaban mis verdaderos sentimientos. Eso fue antes de cambiar de número. Más tarde, cuando cambié mi tarjeta y tiré la vieja a la basura, me di cuenta de que no tenía a nadie a quien contárselo. Entonces mi teléfono se quedó en silencio y, finalmente, olvidé dónde lo había dejado. Bajé del metro una parada antes, pensando en dar un paseo en la noche de invierno. La zona estaba animada, tan brillante como el día. Música alegre sonaba desde las tiendas de ambos lados. No sabía qué cantante era, pero estaba dispuesta a detenerme y escuchar un momento. A Isabel le encantaba cantar. Al principio, su frase más frecuente era, Sofía, ¿puedo cantarte? Nunca esperaba mi respuesta, simplemente cantaba sola. Le di la espalda a propósito para bromear. En realidad, me encantaba escucharla, pero nunca se lo había dicho. Había nieve en el suelo, pero era muy fina. Oí que en Ciudad S la nieve ha disminuido cada vez más últimamente, siempre para adaptarse al clima, y luego la quemaba el sol. Bajé la cabeza y la pisé un par de veces, captando un destello de luz blanca con el rabillo del ojo. Era tenue, pero levanté la vista, buscando obstinadamente. La cámara del extranjero me apuntaba directamente. Lo miré fijamente y él bajó la mano con torpeza. Me ajusté la bufanda y seguí adelante. Había caminado un buen trecho cuando miré hacia atrás. Detrás de donde había estado había un gran cartel comercial, resplandeciente de color y sensualidad. Me reí de mi inexplicable desconfianza, pero sentía un poco de melancolía mientras caminaba de vuelta a mi complejo residencial. Una vez, de regreso, me encontré con Miguel. Estaba solo, con una chaqueta negra de plumas, su delgada figura oculta bajo la ropa abultada. Su cabello, antes tieso y amarillo, había vuelto a teñirse de negro. Me preguntó, Sofía, ¿de dónde vienes tan tarde? Dije, salí a comer. ¿Y tú? Dije, tengo una reunión de antiguos alumnos. Me voy a casa para el año nuevo lunar después de los exámenes finales. No te veré en un mes. Dije, ¿no eres de aquí? Se rascó la cabeza tímidamente y dijo, sí, la casa es de un amigo. Me quedo aquí. Me quedé mirando las botas mientras caminaba, y luego subí al ascensor. En el piso 13, se despidió. Sonreí y las puertas se cerraron de nuevo. Era año nuevo chino. Pasando el año sola, con la tele encendida, por muy animada que estuviera afuera, se sentía tranquila a mi alrededor. Pero no quería apagarla, pensando que al menos disiparía algo de la soledad. Empezaba a admitir que me sentía sola. Ya no quería salir. Cuando tenía hambre, pedía comida a domicilio. No tenía ni idea de cuántas veces comía al día, ni de cuánto tiempo pasaba. Simplemente seguía así. No había ninguna presión, la vida era un asesinato.
mientras me cepillaba los dientes, de repente recordé el rostro de Isabel. Nunca lo había tenido tan claro. Temía que fuera solo un instante fugaz, y que después lo olvidara por completo. Así que, frenéticamente, busqué papel y bolígrafo y empecé a dibujar. Mucho después, me limpié la espuma de la pasta de dientes de las comisuras de los labios, ya se había solidificado. En el papel, solo había un par de ojos, pétalos de flores, salpicados de lágrimas. Tenía un rostro encantador. Sofía, olvídala. Me quedé mirando esos ojos hasta que los míos empezaron a secarse, luego los enrollé y los tiré a la basura. Bueno, olvídalo. Ese día fue como cualquier otro. Al despertar, no sabía si era de día o de noche. El aire acondicionado hizo un leve ruido, y agarré el agua fría de la mesa y me la eché en la garganta. La habitación estaba a oscuras. Quise encender la luz, pero decidí correr las cortinas. Retiré las cortinas, capa por capa, pero aún quedaban manchas oscuras. El negro no era puro, sino que estaba teñido de blanco. No sabía si era el amanecer o el anochecer. Me froté la frente con dolor de cabeza, como si hubiera dormido demasiado. En ese momento, sonó el timbre. Por fin encendí la luz. Eran las 6:30 de la tarde. Miguel, con una camisa blanca limpia y un suéter azul, y el pelo cubriéndole las orejas, dijo alegremente: Sofía, ya volví. Traje comida casera. Bajemos a comer juntos. Instintivamente quise negarme, pero asomó la cabeza y miró alrededor. ¡Qué ordenado! Entonces, avergonzado, sonrió y me sacó la lengua. Mi habitación a menudo da la impresión de estar desierta. No es que esté ordenada, sino que se siente fría y sin vida. Pero en ese momento, percibí un aroma refrescante que disipó al instante el aire rancio que me rodeaba. Me sentí como un anciano en sus últimos años, vislumbrando sin querer la vibrante juventud de un joven, un toque agridulce, melancólico, pero también una sensación de alivio. El ascensor seguía en la planta baja, así que ambos subimos las escaleras. Nuestros pasos resonaron en ese espacio cerrado. Vi descender la escalera de caracol. Las luces eran brillantes y podía oír los sonidos de niños jugando desde algún lugar, sus movimientos repetitivos, las puntas del cabello negro azabache de Miguel. ¿A dónde conducía el camino bajo mis pies? Reveló la piel pálida de su nuca, una tenue marca roja oscura. Me quedé mirando, moviendo los pies, mis pensamientos vagando a otro lugar. El mismo pasillo, la misma puerta. Se giró y me sonrió, la abrió y entró. Cerré los ojos y, por un momento, incluso sospeché que tras la puerta yacía Isabel, ensangrentada en la mesa de operaciones. Negué con la cabeza vigorosamente y seguí a Miguel adentro. Su amigo estaba sentado en el sofá viendo las noticias y, al verme entrar, me dedicó un gesto cortés y distante. Mientras los tres nos sentábamos a la mesa para cenar, pude percibir claramente la extrañeza del ambiente. Miguel se esforzaba por animar el ambiente, contando anécdotas divertidas del Año Nuevo lunar, y sus palillos bailaban de alegría cada vez que tocaba algo. Su amigo frunció el ceño, incómodo, y yo, masticando mi arroz en silencio, percibí su evidente impaciencia. Entonces, de repente, se levantó, diciendo que tenía algo que hacer y que debía irse. La sonrisa de Miguel se desvaneció poco a poco. Bajó la vista para mirar el plato apenas tocado que tenía delante y dijo: Sofía, no te preocupes. Antonio es igualito. Guardé silencio, y él rápidamente dijo: ¿No te lo había dicho antes? La especialidad de mi madre son las costillas de cerdo agridulces, pero tiene la mano lastimada. Mi tía las hizo. Pruébalas. También están deliciosas. Sirvió un poco en el plato que tenía delante. Le di un mordisco y le dije: te ves mejor con el pelo negro. Se sorprendió un momento, luego se tocó el pelo tímidamente. Ah. ¿En serio? ¿A Antonio le gusta que me lo tiña? No dijo nada más, y no continué la conversación. Solo dije que las costillas estaban deliciosas y te pedí que las comieras también. Su relación era evidente. Cuando subí, Miguel me pidió mi número de teléfono, diciendo que sería más fácil contactarme si pasaba algo. Las posibilidades de que eso pasara eran muy escasas, le dije con naturalidad. Bajó la cabeza, tecleando en su teléfono. Su flequillo, demasiado largo, le ocultaba la mitad de la cara, haciéndola parecer más estrecha y delgada. Insistió en acompañarme de vuelta a casa, dándome las buenas noches antes de irse. Me preparé una cafetera, vi cómo el líquido se enfriaba lentamente y luego lo vertí todo.
El invierno casi había terminado. Abrí el armario y saqué todo. Había un montón de cosas, pero la mayoría eran oscuras o de un blanco deslumbrante. Así que así es la vida, monótona. Era inevitable. Busqué la parte de abajo, la encontré por fin después de rebuscar entre un pantalón azul marino y la saqué con cuidado. No recordaba mi primer encuentro con Isabel, pero lo primero que me impresionó fue su figura desapareciendo. Llevaba el pelo recogido, las puntas rozando su espalda al caminar. Era una camisa azul pálido de manga corta, con una base impecable. Varias mariposas salpicaban el omóplato derecho, bellamente bordadas, como si tuvieran vida propia. No debería tener un recuerdo tan nítido, pero con cada lavado, se vuelve cada vez más claro. La miré atentamente. Ahora yacía en mi mano, mis dedos trazando las líneas, la suave sensación del algodón. Aún suave por la falta de lavados frecuentes, me la acerqué lentamente a la nariz y la olí. El aroma a rosa se había desvanecido hacía tiempo, solo el mío impregnaba el aire. Una repentina e inexplicable sensación de alivio me invadió, y con satisfacción la guardé en el armario. Dije que la olvidaría. Sí, simplemente había adquirido este hábito, incapaz de controlar mi comportamiento. Unos días después, le pregunté a Miguel si podía ir de compras conmigo. Quería comprar ropa de primavera. Aceptó enseguida y quedamos en salir juntos el viernes por la noche. Las farolas ya estaban encendidas cuando salimos, pero aún hacía frío. Metió las manos en los bolsillos y se metió el cuello en el cuello. Me encontré con una publicación que decía que si un hombre y una mujer van de compras, sobre todo de cosméticos o ropa, y el hombre da su opinión pacientemente, basado en su experiencia, probablemente sea gay. No tenía mucha curiosidad, pero sí observé su comportamiento un par de veces, intencionadamente o no. No mostraba impaciencia ni expresaba demasiado sus opiniones. Solo de vez en cuando hojeaba una etiqueta de precio y sonreía con sorna. Algunas de sus acciones eran infantiles, llevaba el bolso, se pellizcaba el lóbulo de la oreja, se frotaba los ojos y, al notar mi mirada en una prenda, sonreía. Mis labios se curvaron gradualmente. Era un niño encantador. Sofía, ¿apagué las luces de la habitación al salir hace un momento? Creo que lo olvidé. Lo miré a la cara y sonreí. Sí, lo recuerdo. ¿Apagarlas? Frunció el ceño y luego se relajó. Creo que tengo trastorno obsesivo-compulsivo. Siempre es así. A veces me pregunto si la puerta está cerrada, si el fuego está encendido. Antonio siempre me regaña por eso. ¿Para qué? Te ves tan desaliñada y crees que no estás haciendo nada. Bajó la cabeza. Aunque sonreía, no se notaba que estuviera contento. Vacilante, le di una palmadita en el hombro. No hay nada que ver aquí. Busquemos algo de comer. Asintió. Sofía, te recomiendo un buen sitio cerca de la escuela. Lo seguí y terminamos haciendo una barbacoa. El restaurante al aire libre estaba lleno de mesas con estudiantes de colegios cercanos. Él y yo encontramos un sitio. Los de enfrente acababan de terminar de comer y estaban a punto de irse. Miguel sacó un pañuelo y limpió con cuidado la mesa de delante, mientras que él solo limpió la suya con descuido. Le comenté que mi compañero de piso y yo comíamos así, pero no a menudo. Dijo que él y yo también comíamos así. Él miraba a las mujeres, mientras yo miraba a los hombres, y se echó a reír. Me toqué la nariz. El dueño, grasiento y corpulento, estaba en la entrada, asando carne. Lo vi meter la mano en el tarro de especias junto a la parrilla, sacar un condimento desconocido y espolvorearlo sobre la carne. Miguel siguió mi mirada y dijo que Antonio no vendría a sitios así, pero que no sabía que me sentía cómoda allí. Me miró con indecisión y le dije con calma, no me importa. Mi compañero de piso siempre me traía bocadillos nocturnos de los puestos de comida. Volví a pensar en Isabel, obligándome a desviar la atención de inmediato. Cogí la cerveza de la mesa y me la bebí de un trago. Miguel siguió mi ejemplo, bebiendo de un trago. Antes, me resistía a beber porque sabía que no podía emborracharme. Pero luego me di cuenta de que beber no tiene por qué buscar ese fin, es más bien un ritual, una forma de olvidar, o algo completamente distinto. Capítulo 3. Miguel estaba un poco achispado. No podía beber, y después de una botella, se le puso la cara roja. Por suerte, no tenía malos hábitos. Era un poco hablador, pero hablaba en voz baja. Para cuando pagamos la cuenta, ya sabía los nombres de sus padres y a qué se dedicaban. Tomamos un taxi a casa. Al bajar, no dejaba de juguetear con el cuello de la camisa,
quizá porque tenía calor. Oí música saliendo de su bolso, pero él seguía caminando lentamente. Me temblaban un poco los pies, así que le di un codazo en el brazo y le dije, «Tu teléfono está sonando». Me miró confundido un buen rato, y de repente se dio cuenta de algo y soltó un «ah». Hizo una pausa, abrió su bolso, metió la mano y rebuscó un buen rato. Cuando cogió el teléfono, la música se había detenido. Se quedó mirando la pantalla, murmurando, «se acabó», repetidamente. Le pregunté, «¿qué pasa?». Pareció que se le había pasado de repente. Dijo que el número de Antonio era el 3 y que nunca tenía la paciencia de llamarme más de una vez. Continuó hablando y luego se animó de nuevo, diciendo, «es raro, de verdad se preocupa por mí». En el ascensor, marqué el 13 y el 14. Apoyó la cabeza en la puerta. Todo quedó en silencio. De repente, dijo, «Hermana Sofía, el número que me dio la última vez estaba mal». «¿Eh? ¿Te equivocaste?». Envié un mensaje y dijeron que era el número equivocado. Tomé su teléfono, casi creyéndolo, y lo deslicé hasta mi nombre. Miré el número y, por un momento, me quedé sin palabras. Era el número de Isabel, algo que le había dado sin querer. Era el número de Isabel. El dolor era tan abrumador que casi rompí a llorar. Por suerte, Miguel me daba la espalda, así que no pudo ver mi expresión. Simplemente me instó, «Cambia al número correcto, hermana. Eres tan estúpida que incluso te equivocaste del tuyo». Me temblaban los dedos cuando por fin logré marcar el número de mi teléfono fijo. Le dije que no recordaba mi celular y que si necesitaba algo, me llamara. «Siempre estoy en casa». Murmuró algo, y cuando llegamos al piso 13, viendo cómo la puerta del ascensor se abría lentamente, se dio la vuelta de repente, me alborotó el pelo y luego, con una sonrisa tonta entre los ojos entornados, dijo, «Encantado de conocerla, hermana Sofía. Quiero cenar con usted la próxima vez». Bajé la cabeza, avergonzada. Dije, «De acuerdo, yo también me alegro de conocerla». Vi su espalda por la rendija, y por un segundo, sentí la necesidad de contarle la historia de Isabel, pero entonces la puerta se cerró y desapareció. Sospeché que me estaba ahogando. La caja cuadrada y hermética, vacía salvo por mí, reflejaba mi propia sombra por todos lados. Miré fijamente la puerta, y ésta se abrió inesperadamente. El enorme y brillante número 14 estaba justo delante de mis ojos, pero no podía moverme. La puerta se cerró lentamente de nuevo, y me quedé dentro, sin saber qué hacer. El ascensor descendió lentamente. Oía sonidos extraños, algunos riendo, otros llorando, voces infantiles chillonas, pero solo podía pensar en rostros entumecidos. Me agarré la cabeza, sintiendo un dolor sofocante en el corazón. Después de eso, siempre me escondía en los ascensores. Subiera o bajara, se abriera o cerrara la puerta, siempre esperaba encontrarme con alguien, hombre o mujer, joven o viejo. No necesitábamos hablar, solo una sonrisa, incluso un ligero parecido, me daba la fuerza para resistir la abrumadora soledad. Me llevó casi un año de separación antes de poder admitir finalmente que te amaba. Desde aquí, las personas parecen pequeñas, pero sus pensamientos son inmensos. Abrí la ventana del todo y pisé el marco. Al principio, mi mano se aferró al cristal, pero luego cerré los ojos y me solté. La brisa de finales de primavera tenía un toque cálido, alborotando mi largo cabello intacto. Lo dejé crecer salvajemente, cubriendo la tierra, salpicada de hiedra. Sentí que me caía, así que simplemente estiré los dedos de los pies hacia adelante, y la corriente de aire de repente me arrancó el camisón. El alboroto de pétalos, sus ojos, su lunar en forma de lágrima. Extendí la mano, pero nunca pude alcanzarla. Sabía que estaba riendo, o quizás llorando, luchando por despertar. Todo era solo un sueño. Cada vez me costaba más dormir en la cama. En los días soleados, apoyada en la ventana, apenas podía ver la ropa de Miguel tendida. Camisas y vaqueros limpios, el tendedero balanceándose en la barandilla, la ropa balanceándose con él. Me inclinaba, siempre pensando que mis brazos eran lo suficientemente largos como para alcanzar la luz del sol que tenía delante, pero la realidad nunca podía estar a la altura de mi imaginación. Estaba tumbada boca arriba en el suelo, jugueteando con las cortinas con los dedos de los pies, mirando la luz del techo. Toda la casa temblaba. Me cubrí los ojos con las manos, tuve arcadas varias veces, quité los cojines del sofá y los abracé, dejándome llevar por un mar de aturdimiento, casi dormida. Miguel dijo, «Hermana, no puedes con esto. Búscate otra cosa que hacer». Le dije que no me faltaba dinero.
Dijo que no tenía nada que ver con el dinero, el trabajo no se trataba solo de ganar dinero. Durante ese tiempo, perdí mucho peso. Dijo que era porque vivía en un mundo cerrado, obsesionado con pensamientos aleatorios y desconectado del mundo. Le dije que no, que veía la televisión y navegaba por internet. No me lo discutió, pero me dijo que mi trabajo a tiempo parcial era contratar personal. Era una tienda de conveniencia muy tranquila, y que debería probarla. Mientras estaba en la tienda, con el mismo uniforme que él, holgazaneando, escondiéndome de la vista del jefe, recordé que un trabajo así no podía ser aburrido. Después de salir del trabajo, si Antonio no lo invitaba a salir, lo acompañaba a hacer la compra. La verdad es que cocina bastante bien. Él cocina, yo lavo los platos y luego veo las noticias un rato antes de volver a mi habitación. A mediados del verano, dijo que se iba de vacaciones. Le pregunté si se iba a casa, pero dijo que no, que se quedaría. Sonreía sin parar, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos, revelando una profunda tristeza. Presentí vagamente que algo andaba mal entre ellos. Cada vez pasaba más tiempo conmigo. Ese día lluvioso, no salí y le pedí a Miguel que pidiera permiso, a lo que accedió de inmediato. Menos de media hora después de colgar, volvió a llamar. Dijo, mi hermana está rota. Baja a ver qué tal. Creo que dejé la puerta sin llave. Le dije, apostemos. Si la puerta está cerrada, lavas los platos hoy. Dijo, vale, saldré a cenar con Antonio esta noche. Mientras hablaba, me eché a reír. Colgué el teléfono y bajé lentamente las escaleras para ver cómo estaba. Lo revisé más de una vez y, como siempre, la puerta estaba cerrada. Pero vi a alguien afuera. El brazo de Antonio rodeaba la cintura de una joven. Estaba de pie contra la puerta y ella se inclinó para besarlo. Él levantó la vista, viéndome, pero mantuvo la calma mientras profundizaba el beso. La mujer ladeó la cabeza y fingió golpearlo un par de veces. Rápidamente me di la vuelta y subí corriendo las escaleras. Agarrándome el pelo, eché la cabeza hacia atrás y me eché un chorro de agua helada. No fue suficiente para calmar mi ansiedad, así que me obligué a calmarme. Finalmente, me asomé al alféizar de la ventana, vi la ropa de Miguel colgada abajo y, por fin, contuve el aliento. Miguel, Miguel. Me sequé la cara con el dorso de la mano, las lágrimas me nublaban la vista. No vi nada, nada. Afuera, la lluvia continuaba intermitentemente y yo miraba fijamente la pared frente a mí. Con la humedad, siempre había un indeleble olor a pescado, a tierra, o quizás un fuerte y penetrante olor a calor contenido. El aire acondicionado estaba al mínimo y mi torso desnudo estaba cubierto con una manta blanca, dejando solo mis hombros al descubierto. Yacía despatarrado en la cama, mientras el hombre se ajustaba las gafas. Dijo, detengámonos aquí por hoy. Me incorporé, envuelta en una manta. Él levantó un espejo, comparando mi frente con mi espalda. Ya casi está. ¿Te gusta? Me miré fijamente la parte posterior del hombro en el espejo, di las gracias y pedí cita para otra visita. Cuando soporto el dolor, siempre imagino la paz que vendrá después, como si fuera la única manera de hacer el proceso más llevadero. Pero si el dolor persiste incluso después de que haya pasado, ¿qué más puedo esperar? Fui a la puerta, miré el cielo lluvioso y toqué el paraguas que estaba apoyado detrás. Lo compré de camino. Miguel me había invitado a cenar fuera, y no podía ser demasiado descortés. No había ido a la tienda que me recomendó. Había cobrado su sueldo hoy y dijo que me invitaría a cenar. Cuando llegué, ya estaba esperando, con una hermosa sonrisa en los labios. Le devolví la sonrisa y, después de sentarnos, me señaló el hombro y me preguntó qué tal. Le dije que estaba bien, que solo le haría una visita más y estaría listo. Se tocó la nariz, sonrió y dijo, tengo muchas ganas de verlo. Le dije, esperemos a que esté todo tatuado, ahora mismo no tiene buena pinta. Asintió repetidamente y, cuando llegó la comida, empezó a devorarla. Le pregunté, ¿tienes prisa? Dijo que no había comido en todo el día y que se moría de hambre. Comí despacio, y lo vi mirando la hora. Le dije, si necesitas algo, vete después de comer, no me esperes. Dio un sorbo a la sopa y dijo que estaba bien, pero recibió una llamada de Antonio a las 7, lo que significaba que tenía tiempo de sobra. Guardé silencio. Llegó el camarero y pidió otra cerveza. Miguel me miró con los ojos muy abiertos, desconcertado. Dije, quiero celebrarlo. Te invitaré a una buena cena cuando todo esté tatuado.
Sonrió con los ojos arqueados y las cejas ligeramente levantadas, y luego bajó la cabeza y empezó a comer rápido. Solté los palillos y bebí a sorbos intermitentes. De repente, se desplomó sobre la mesa y dejó de moverse. Le toqué la cabeza y levantó la cara con dolor, murmurando algo sobre morderse la lengua. Me la sacó para enseñármela, y efectivamente, estaba rota y roja. Dije, eres un niño. Dejó de comer y simplemente se levantó. Hermana, me voy. Ten cuidado al volver. Lo vi pagar la cuenta, luego salí corriendo de la tienda y me quedé afuera para parar un taxi. Estaba muy delgado, se cubría la frente con las palmas de las manos para protegerse de la lluvia. Agarré un paraguas e intenté correr tras él, pero simplemente se subió a un taxi y se fue. No sabía que esa sería la última vez que lo vería. Soñé con él innumerables veces después de eso. Tenía una sonrisa dulce y hermosa. Dijo, hermana, ten cuidado al volver. Antonio dijo, Sofía, ¿quieres venir? Lo miré fijamente, intentando con todas mis fuerzas no abofetearlo. Era el hombre que Miguel amaba. No podía golpearlo. Era tan trágico que no pudiera golpearlo. Después de salir del coche, Miguel cruzó la calle. Antonio estaba frente a él, abrazado a una mujer. Un coche a toda velocidad lanzó a Miguel por los aires. Antonio no había pedido cita con él en más de medio mes, y mucho menos lo había visitado. Había intentado contactarlo, pero los había ignorado a todos. No era de Ciudad S. Sus padres vendrían a verlo una última vez y luego lo llevarían a casa. Me senté en el banco del hospital, con frío. Antonio se había ido. Miguel. Miguel. Se me saltaron las lágrimas. Me agarré la cabeza y oí pasos al final del pasillo, entrecortados y leves. Esta vez, no hubo alucinaciones. Detrás de esa puerta estaba Miguel, el dulce Miguel, el Miguel que me llamaba hermana, el Miguel que cocinaba para mí. El único Miguel. La cabeza me latía como si fuera a estallar. Me tiré del pelo y me metí los dedos en la boca para ahogar los gritos que amenazaban con descontrolarse. Si esta era la única forma de despertar de la pesadilla de Isabel, preferiría morir en mi sueño. Miguel, si puedes sobrevivir, si puedes sobrevivir. Todavía no te he enseñado mis tatuajes. Serán dos mariposas distintas, una azul brillante y otra rosa pálido, con hermosas alas y antenas. Te encantarán cuando las veas. Miguel. Durante muchos días después de eso, estuve aturdida, sin saber qué hacer. Tumbada en el suelo, absorta en mis pensamientos, recordé que Miguel decía que uno vive en un mundo cerrado, consumido por pensamientos vanos y desconectado del mundo. Al vivir en un mundo sin otros, a veces uno puede sentirse solo, pero no tiene por qué lidiar con la pérdida. Con la cabeza pesada, abrí las cortinas. El cielo afuera se había despejado. Empujé la ventana y me subí al marco. No corría nada de viento. Miré hacia abajo. Mi visión era borrosa, las calles estaban llenas de gente. La barandilla donde Miguel había colgado su ropa estaba vacía, solo había una percha encima. Sin poder parar de llorar, bajé. Un brazo delgado se extendió de repente desde la ventana de abajo. La percha se retrajo y luego colgó una prenda. Retrocedí, abrí la puerta y bajé corriendo las escaleras como loca. Toqué el timbre desesperada, Miguel, Miguel, abre. Una repentina obsesión me tiñó los ojos de rojo, tan intensa era la sensación. Golpeé frenéticamente hasta que, con un clic, la puerta se abrió lentamente. Ojos como pétalos, un lunar rojo arena en forma de lágrima, una cara sin maquillaje. Mi pesadilla había regresado. Capítulo 4. Isabel. Isabel permanecía tranquila en el umbral, sin rastro de sorpresa. Bajé la cabeza rápidamente y la oí gritar, Sofía, con una sonrisa. Respiré hondo y volví a mirarla. La comisura de su boca se curvó de una manera hermosa, pero me dieron ganas de llorar. Levanté la mano y, sin dudarlo, le di una bofetada a la cara que había imaginado en secreto incontables veces. Se lo debes a Miguel. Me di la vuelta y me alejé. No dejaba de gritarme por detrás, y me sentía asfixiado. Tuve que agachar la cabeza y correr hacia el ascensor. Me alcanzó y me agarró del brazo. ¿Puedes ser justa conmigo? Él y yo somos iguales. Me solté de su mano, con lágrimas corriendo por su rostro. Sigo teniendo pesadillas, y cada vez que lo veo hecho un desastre. Antonio ya no me quiere. Dijo que me daría esta casa, y sería estúpida si no la aceptara. No lo quiero para nada.
desde el principio, todo fue por el dinero. La miré con incredulidad. Se negaba obstinadamente a secarse las lágrimas, solo se mordía el labio mientras me miraba. No nos habíamos visto en más de un año, y cuando nos encontramos, esta era la escena. Ese día, cuando fui a cuidar a Miguel, reconocí claramente a la mujer como Isabel. Acababa de convencerme de que era imposible. No era tanto que lo ocultara por Miguel, sino más bien por cobardía. Me sentía tan miserable que quería llorar, pero no pude evitar reírme de mí misma. Hay muchas chicas jóvenes y hermosas, muchas con experiencias como las suyas, pero la Isabel que llevo en mi corazón es única. Alguna vez fue tan hermosa en mi corazón, pero tuvo que exponer cruelmente su lado más depravado ante mis ojos. Durante demasiado tiempo, viví en un sueño ficticio, exiliándome voluntariamente. La repentina realidad destrozó mi círculo protector. Ella y yo éramos como el Ecuador y el Polo Norte, pero solo ahora tenía que afrontar esta realidad. No nos hemos visto en un año, Sofía. Te he echado mucho de menos. Mi mirada se desvió hacia ella. Forzó una sonrisa e intentó cogerme la mano, pero la evité instintivamente. Soltó una risa seca, se retorció los dedos y, tras una larga pausa, dijo, de hecho, he estado en contacto con Miguel. Me envió un mensaje de texto a mi teléfono por error, y luego me habló mucho de ti. La miré sin expresión, y ella añadió rápidamente, no conocía a Antonio por él. Solo lo supe al llegar aquí. No pude soportarlo más y huí. Caminé sin rumbo, con la mente vacía. Entonces, de repente, me di cuenta de que hoy era el día para hacerme el tatuaje. Al acostarme, volví a pensar en Miguel. La última vez que lo vi, le dije que lo invitaría a una buena cena después de terminar el tatuaje. En silencio, las lágrimas corrían por mi rostro. El hombre, asumiendo que me dolía, me dio una palmadita en el hombro y no dijo nada. No puedo explicar por qué me hice este tatuaje, ahora siento como si cada golpe me apuñalara en la boca del estómago. Al salir, vi los coches pasar, las ruedas incansables, y tuve la ilusión de ser el suelo. Aplastado sin piedad, incluso el dolor se sentía humilde e inexpresable. Fui al bar más cercano. No sabía cuánto había bebido, simplemente lo vertí mecánicamente por mi garganta. Nunca me había emborrachado, pero ahora, cuanto más bebía, más sobrio me sentía, una sobriedad que me estaba volviendo loco. Quería romper el vaso, arañarme la piel con el cristal transparente, sentir el dolor. Pero entonces sentí que todo mi cuerpo se debilitaba gradualmente. Tuve un sueño muy largo, pero ni Isabel ni Miguel aparecieron. En él, yo era todavía un niño muy pequeño, sentado en las escaleras del pasillo vacío, con el suelo brillando intensamente. Observaba la luz del sol que se filtraba por los alféizares de estilo europeo y se cernía sobre el piano, una presencia silenciosa. Más tarde, al subir las escaleras, oí el sonido del agua corriendo. Abrí puerta tras puerta, pero no pude encontrar la fuente. Cuando desperté, volví a oír el sonido del agua. Miré fijamente el techo bajo, a lo lejos y a lo cerca, mareado. Mis manos y pies estaban inertes. Incliné la cabeza para echar un vistazo rápido a mi alrededor y me di cuenta de que estaba en un hotel. Me removí bajo las sábanas, pero no sentí ninguna molestia. Simplemente volví a cerrar los ojos. El agua dejó de correr y alguien se acercó a la cama. La persona se detuvo un buen rato en la cabecera, luego la cama cedió y se sentó. Me di la vuelta. Unos dedos me tocaron la espalda, ligeros y reconfortantes. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormida de nuevo, la persona se acercó a mi oído y susurró, Sofía, esta vez no podrás impedir que me aprenda tu nombre. Me giré para mirarla sorprendida. No era una cara conocida. Fruncí el ceño y me sonrió con encanto, soy Laura. La miré a los ojos y recordé aquella despedida al salir del colegio. Era ella, recordé. Me sentí extrañamente feliz, una felicidad poco común en estos días. Sacó un cigarrillo de la cajetilla de la mesita de noche y me preguntó si quería uno. Dije que lo dejaba. Arqueó una ceja y dijo, no te importa que fume, ¿verdad? Negué con la cabeza y ella encendió uno, con una sonrisa un tanto burlona. Te estoy persiguiendo, fumando tus cigarrillos, y ya los dejaste. Ja, qué tonta soy. Echó la cabeza hacia atrás para dar una calada y se sentó con las piernas cruzadas. La vi de perfil, su pelo aún estaba húmedo. ¿Te acuerdas? Aquella vez que me ofreciste un cigarrillo y te dije que no fumaba. Asentí inconscientemente. Se frotó la frente, dio otra calada y dijo con calma, no te creo. Tarareé.
De repente, se rió a carcajadas. Es típico de ti. Si pudieras recordar, ya no serías tú misma. Sí que lo recuerdo. Siempre he tenido una profunda impresión de ella. Cumplió mi único deseo para Isabel antes de irme. Aunque fuera lamentable, fue una buena sustituta. Se expuso tan abiertamente que incluso sentí un poco de compasión. Quien se quite el equipo primero está en desventaja, como yo con Isabel. Charlamos un buen rato sin hacer nada. Entonces miró la hora y dijo, son casi las 7. ¿Sigues durmiendo? Asentí. Me dijo, pues vete a la cama. Voy a ver la tele un rato. Tengo que ir a trabajar pronto. Le dije, no tienes que bajar el volumen. Puedo dormirme solo escuchando el ruido. Aceptó, pero aún así lo silenció. Se movió al final de la cama, frente al televisor. Me dormí varias veces, lo suficientemente aturdido como para ver su espalda, sus delgados hombros y cintura. Entonces, presintiendo vagamente que se iba, luché por despertar. Me sonrió y susurró, te dejo mi número en un papel. Llámame. Le dije que tuviera cuidado en la carretera. De repente, se emocionó, luego dudó. Se acercó lentamente a mí, finalmente rozando mis labios. No me negué. Entrecerró los ojos, sin pudor, y empezó a ponerse la ropa interior y luego la falda delante de mí. Isabel vivía abajo, fue una sutil revelación. Pegué el número de Laura en la pared, pero no sentí ninguna urgencia inmediata por contactarla. Cansada de mi antigua vida, me preparaba para un viaje. Estaba haciendo la maleta cuando Isabel vino a verme. Abrí la puerta y la dejé entrar, sirviéndole un vaso de agua. Lo cogió y lo volvió a dejar en la mesa. Dijo, Sofía, no seas tan educada conmigo. Antes no eras así. La miré, agachando la cabeza mientras metía algo de ropa en la maleta. Sentía su mirada sobre mí, y me incomodaba muchísimo. La habitación estaba en un silencio sofocante. Se sentó a mi lado y me preguntó si iba a salir. Dije que me iba unos días. Me preguntó a dónde iba y le dije que aún no lo había decidido. ¿Así que haces la maleta antes de decidirte? Hice una pausa y la miré a los ojos. Parpadeó y me sonrió. Le pregunté, ¿para qué quieres verme? Se levantó y dijo, ven a cenar a mi casa. Ya lo he preparado. Apreté los puños. Miguel siempre hacía eso. Al ver mi silencio, Isabel dijo enseguida, entonces traeré los platos y comeremos en tu casa. Seguí sin decir nada, pero fruncí el ceño. Sin esperar a que me negara, salió rápidamente, espérame, lo subo enseguida. Salí de la habitación y me quedé junto al dispensador de agua del salón. Se acercó rápidamente y puso 3 platos en la mesa. Me miró varias veces y luego bajó inmediatamente para continuar. No quería moverme en absoluto. Sentía el corazón como si me lo hubieran sumergido en agua helada, e incluso tenía las manos y los pies fríos. Trajo 2 platos más, forcejeó con los cuencos y los palillos, los puso sobre la mesa, sacó un taburete y me dio la espalda, alisándose el pelo. Sofía, es hora de comer. No supe qué cara ponía, pero su adulación deliberada me estaba volviendo loco. Se sentó, y cuando vi que seguía inmóvil, se levantó de nuevo, olvidé servir el arroz. Espera un momento. Estaba a punto de bajar, pero la agarré del brazo. Se giró y me miró fijamente. Le dije, no seas así. ¿Qué está diciendo? Hacía siglos que no te veía. Éramos tan unidos. Parecía tan avergonzada, que le solté la mano. Tú y Antonio, eso es asunto tuyo. Tienes razón. Incluso desde la perspectiva de Miguel, no hay razón para culparte. Rompí con él, de verdad. Su expresión era como la de una niña intentando disimular una mentira, torpe y graciosa. Solté el aliento y ella bajó corriendo. Isabel dijo que no se quedaría mucho tiempo en Ciudad S y que estaba vendiendo la casa de abajo. No dije nada, pero esperé a que se fuera para volver a colgar mi ropa en el armario. Unos días después, me preguntó si podía mudarse conmigo temporalmente. No tardaría. No pude negarme. Cocinaba para mí, limpiaba, jugaba conmigo y me invitaba a salir, lo que me hacía sentir como si todavía estuviera en la escuela. Una vez, mientras me cambiaba, irrumpió de repente en la habitación. Me di la vuelta y ella se disculpó, cogió su teléfono y se fue. Unos segundos después, volvió a abrir la puerta. Sofía, ¿cuándo te hiciste ese tatuaje? Es precioso. No lo tenías antes, ¿verdad?
Me toqué el omóplato derecho y tarareé suavemente. Sacó la lengua y cerró la puerta. Cuando salí, me dijo que una vez tuvo un vestido con mariposas bordadas en el mismo sitio, pero que, por desgracia, desapareció al tenderlo. La miré impasible, y ella sonrió y dijo que debió de llevárselo el viento. Le pregunté, Sofía, ¿dónde está ese papel en la pared? ¿A qué papel se refería? Dije que era un papelito con un nombre y un número. Dijo que lo había recogido mientras limpiaba. ¿Sirvió de algo? Guardé silencio y luego negué con la cabeza. Respiró aliviada, se estiró en el sofá, balanceó las piernas y dijo, Sofía, vamos al bar esta noche. Hace tiempo que no vamos. No me opuse. Miró al techo y de repente preguntó, ¿recuerdas cuando te traía bocadillos a medianoche? No esperó mi respuesta y continuó. Dijo que has sido la mejor conmigo, pero que siempre eres muy dura contigo misma. A veces casi pienso que eres autodestructiva. Dije que no, y ella se enderezó, mirándome fijamente a la cara. Ladeé la cabeza y me dijo, Sofía, ¿por qué nunca encuentras a alguien con quien pasar el tiempo? Te ves tan sola. Me quedé mirando la pantalla del televisor y fruncí los labios. No he encontrado a nadie que me guste. Salí con ella esa noche. Era finales de otoño y llevaba ropa muy ligera. Después de unos sorbos, quiso ir a bailar con ilusión. Solía trabajar en lugares así para ganar dinero y pagarme. Sin darme cuenta, le miré la barriga. Bailó un rato y luego se acercó para jalarme. La música estaba alta y se aferró a mí, sonriendo feliz. Di unos pasos al unísono y sus dedos trazaron círculos lentamente en mi espalda. Mi cuerpo se tensó de sensibilidad. Ella seguía sonriendo y yo no sabía qué hacer con las manos. Más tarde, me abrazó y empezó a caminar lentamente al ritmo de la música electrónica a todo volumen. Esto estaba tan fuera de lugar en el entorno que, descuidadamente, frotó la cabeza contra mi hombro. Luché, pero finalmente puse mi mano en su espalda. Podía oler la fragancia de su cabello, un rosa intenso. Esto continuó un buen rato, hasta que apareció Antonio. Estaba de pie entre la multitud, observándonos en silencio a Isabel y a mí. Isabel murmuró algo, pero no pude oírlo por el ruido. Antonio se acercaba. Lo miré fríamente. Se detuvo, tomó la mano de Isabel en mi hombro y, con un fuerte empujón, Isabel fue atraída hacia sus brazos. Me quedé allí, observándolos. Isabel echó la cabeza hacia atrás y él la besó en los labios. El beso se volvió increíblemente apasionado y prolongado. Retrocedí un paso y alguien me rodeó la cintura con el brazo. Al girarme, vi el rostro de Laura. Ella exclamó, estamos destinados a encontrarnos en este bar. Es nuestra segunda oportunidad. Me guiñó el ojo de nuevo y se inclinó solemnemente, invitándome a bailar. Le toqué la cara y le susurré al oído, ven a mi casa. Estaba un poco avergonzada, pero aún así me tomó del brazo. Salimos juntas. Miré hacia atrás y la figura de Isabel ya se perdía en la oscuridad. Tenía muchas ganas de tocar a Laura, y ella temblaba, diciendo, Sofía, ten cuidado. Ha pasado mucho tiempo. Le dije, no lo volverás a hacer, ¿verdad? Estaba bromeando, pero me tomó la mano y asintió con seriedad. De repente sentí que algo andaba mal y la aparté. Como si me viera, se inclinó sobre mí y me besó la cara suavemente. Me besó un rato y luego, de repente, se echó a reír, jadeando. Se recostó en la cama, cubriéndose la cabeza con la manta, pero la risa seguía sonando. Le pregunté por qué se reía, y finalmente logró contenerse. Secándose las lágrimas, dijo, mi trabajo actual es un completo desperdicio de mi talento. ¿Qué talento? Actuar, dijo, riendo de nuevo, recorriendo mi rostro con los dedos. Sofía, eres tan fácil de engañar, por así decirlo. No me sentí aliviada, al contrario, la sensación de haber sido engañada se intensificó. Por supuesto, no era por Laura, sino por Isabel. ¿Por qué era tan cariñosa? ¿Y por qué apareció Antonio de repente? No lo sé, pero al menos la aparición de Antonio explica más o menos su cariño, solo me estaba utilizando. Laura no dijo nada más. Todo quedó en silencio en la oscuridad. Más tarde, me mordió el hombro. Aunque no pude verle la cara, supe que estaba llorando. Isabel no regresó. Capítulo 5. Isabel no regresó durante varios días. Laura vino a pasar la noche. Trabajaba como administrativa en una empresa y, como vivía lejos, siempre tenía que madrugar.
Se preparó el desayuno y también me preparó a mí. Esa mañana, me desperté justo cuando ella se levantaba de la cama. Acostada en la cama, la oía moverse. Miré la hora y, de alguna manera, volví a dormirme. Desperté sobresaltada, dándome cuenta de que solo habían pasado 10 minutos. Me vestí y abrí la puerta, sintiendo una atmósfera extraña. Desde ese ángulo, pude ver la silueta de Laura de pie, con todo el muslo al descubierto. Debía de llevar una de mis camisetas. Al oír el ruido, se giró hacia mí y sonrió levemente. Me acerqué y me dio una palmadita en el hombro, diciéndome que me iría primero. Le pellizqué la cara y ella señaló el sofá junto a la pared. Isabel estaba allí acurrucada, agarrándose el estómago. Su rostro estaba pálido y sus grandes ojos nos miraban a Laura y a mí con tristeza. No sé cuándo llegó. Ya estaba aquí cuando me desperté, susurró Laura, y luego pasó junto a mí de vuelta a su habitación para cambiarse. Giré la cabeza para verla desaparecer antes de volver a mirar a Isabel. Isabel hundió la cabeza en las rodillas. Laura se fue rápidamente, dándome un apretón simbólico antes de irse. Tras su salida, la habitación volvió a quedar en un silencio inquietante. Isabel permaneció callada e inmóvil, con el pelo despeinado. No quería preguntarle qué pasaba, ni volver a mirarla, pero en cuanto me giré, la oí moverse. Agarró el vaso de la mesa baja y rió entre dientes. «¿Me está sirviendo agua? ¿Qué derecho tiene a actuar como una maestra?» La miré con irritación. Tiró el vaso al suelo de golpe, se levantó y caminó con agilidad hacia la habitación que le habían preparado. Observé cómo salpicaba el líquido transparente, los fragmentos de vidrio brillaban a la luz que entraba por la ventana. Me sentí ridículo. Todo era tan ridículo. No había salido desde que regresó a su habitación. Me desplomé en la cama, sin tener ni una pizca de hambre. Me quedé dormido varias veces, levantándome para contestar una llamada de Laura. Dijo que no vendría ese día, así que colgué y volví a dormirme. Noté que estaba completamente oscuro afuera, pero podía ver todo con claridad. No sabía si estaba dormido o despierto, pero no podía moverme. Podía sentir el suave sonido de una respiración junto a mi cama, y algo se subía lentamente a ella. Puse los ojos en blanco, todavía incapaz de moverme, pero pude ver claramente que era un niño de cara redonda. Sus ojos, casi sin blanco, estaban erguidos, intentando arrastrarse hacia mí. Miré al techo y cerré los ojos rápidamente. No salí de la habitación hasta el mediodía del día siguiente. Sentía todo el cuerpo flácido. Busqué un poco de agua, solo para darme cuenta de que también la había terminado. Isabel salió de la cocina, me vio y sonrió. «¿Estás despierta? Prepárate para cenar». Su comportamiento fue realmente extraño. Al ver que no reaccionaba, me jaló hacia la mesa. Ya había varios platos listos, así que volvió a la cocina y pronto regresó con sopa caliente. Tenía los labios pálidos, la mirada apagada, y pude ver sudor frío en su frente. Mastiqué unos bocados de arroz y luego me detuve, mirándola con la mirada perdida. No me dio ninguna explicación. Simplemente me ofreció un trozo de chuleta de cerdo y dijo: «Sofía, cómetelo. Ya no podrás comer mi comida, quizá no te importe». Comí en silencio, y ella me explicó que la casa tenía comprador y que se iría de Ciudad S en cuanto consiguiera el dinero. «¿A dónde vas?», le pregunté con calma. Se frotó los ojos y dijo que quizá en casa. Papá me había encontrado una familia. Ya sabes, la gente en lugares remotos siempre es relativamente sencilla, y creo que tampoco son malos. Mintió otra vez. No tenía una cifra exacta del precio de esta casa, pero sabía que definitivamente no era barata. Llevaba tanto tiempo con problemas económicos, ¿cómo iba a volver y casarse en paz? No me miró, pero me sirvió un plato de sopa, sin comer casi nada ella misma. Pasaron así unos días, nuestra relación seguía siendo tibia. Salía, vestida bastante abrigada. Era una mujer muy guapa, así que la miré un par de veces más y le pregunté a dónde iba. Se puso los tacones altos, pero justo cuando se enderezaba, se los quitó y se puso unas zapatillas planas. Dijo: «Voy a comprar comida». «¿Qué quieres comer?». Se me encogió el corazón. Fui al refrigerador y lo abrí. Estaba lleno hasta el borde de verduras. Ella bajó la cabeza, guardó silencio un buen rato, y luego fue a abrir la puerta. Me acerqué y cerré la puerta de golpe. Se sobresaltó y la miré con frialdad. Retiró la mano, guardando silencio. «¿Podrías ser un poco más considerada contigo misma, por favor?».
Te lo dije, Antonio y yo hemos terminado. Isabel, basta. Quizás mi voz era demasiado alta, se estremeció, con los ojos enrojecidos. Sofía. No lo vacié todo la última vez. Voy al hospital. Abrí los ojos de par en par y me agarró de la manga. La última vez que vi a Antonio fue por esto. Estoy tan avergonzada, no quiero que lo sepas. Sentada en la fría silla del hospital, apoyé la cabeza contra la pared. Era el mismo pasillo otra vez, largo y estrecho, oscuro, con una ventana alta y entreabierta al fondo. Mis dedos se aferraban inconscientemente al borde de la silla, y el polvo fino se arremolinaba ligeramente. Isabel y yo habíamos compartido un tiempo feliz. En la oscura y a oscuras habitación, su rostro contraluz me cautivó vagamente. Le toqué la cara con cuidado y ella se inclinó para besarme los labios. Me dijo que el amor es como un río, ya sea que fluyas con él o en contra, siempre hay alguien esperándote al otro lado. Esa historia terminó con Carlos y yo sentados juntos en sillas de hospital, mientras Isabel se sometía a un aborto justo detrás de la puerta. 3 años después, estaba de nuevo afuera, la puerta que nos separaba era una montaña que jamás podría cruzar. Isabel se fue sin avisar. Cuando desperté esa mañana, ella ya no estaba, pero me había preparado el desayuno. Intenté desesperadamente meterme comida en la boca, ahogándome, pero finalmente rompí a llorar. Todo mi cuerpo temblaba. Corrí a mi habitación, saqué el vestido, lo apreté contra mi pecho y lloré. Solo por esta vez, déjame llorar a mares. Sabía que Isabel nunca volvería. Esa noche, Laura llegó y abrió la puerta ella misma. Dijo que el chico la había llamado inesperadamente esa mañana y le había dado las llaves. Miré la pared. La nota con el número de Laura había reaparecido. Tenía los ojos rojos e hinchados. Laura no hizo preguntas, pero se acercó y me abrazó. Me dijo, Sofía, la primera vez que te vi, quise abrazarte porque te veías tan sola. El pronóstico del tiempo decía que hoy nevaría. Llamé a Laura y le dije que llegaría más tarde a casa. Le dijo que comiera primero y que no me esperara. La habitación estaba en silencio, con algunas mesas y sillas desordenadas. Un caballete se había caído al suelo. Fui a recogerlo. El único niño que quedaba dijo, maestra, mis padres no pueden recogerme. Mi tío vendrá. Le di una palmadita en la cabeza. Su actitud tranquila me recordó de repente a Miguel. No era nada quisquilloso, solo dibujaba en el papel. Me senté frente a él, observándolo, hasta que llamaron a la puerta. Dejó el bolígrafo, llamó, tío, con una sonrisa y luego preparó su pequeña mochila. Me levanté lentamente, y la otra persona finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Dijo, Sofía. Carlos. Carlos tomó al niño y se fue primero. Me quedé allí sentado un buen rato antes de darme cuenta de que tenía que volver. El ascensor descendió lentamente. Miré mi cara en el reflejo y la toqué. Estaba seca. Solo cuando salí me di cuenta de que estaba nevando. Una fina capa de nieve ya se había acumulado en el suelo. Laura estaba de pie en la nieve, con los ojos brillantes. Me acerqué con la mirada perdida y le pregunté, ¿por qué no entras y esperas? ¿No tienes frío? Suspiró, se frotó las manos y dijo, tengo frío. Di unos pasos, luego abrí los brazos y la abracé. La cortina de nieve que ondeaba entre el cielo y la tierra me nubló la vista rápidamente. Carlos contó que hacía 3 años, Isabel había sido atacada y que, cuando intentó salvarla, el hombre la golpeó en el oído izquierdo, dejándola parcialmente sorda. Incapaz de evaluar el impacto negativo de darle tanta importancia al incidente, decidió guardar silencio. Ella y él realmente se reconciliaron después del aborto. Le estaba tan agradecida que estuvo dispuesta a asumir su exorbitante deuda de juego después de que él se volviera adicto. En realidad, al principio no tenía mucha deuda. Me da mucha vergüenza decirlo. Le dije a Sofía que tenía dinero y que podíamos pedir prestado, pero apretó los dientes y se negó. Es culpa mía. Estaba tan desesperada por compensarlo que, cuanto más jugaba, más crecía mi deuda. Isabel insistía en que me debía una deuda, pero en realidad era yo quien la perjudicaba. Más tarde, supe que estaba pagando mi deuda, a pesar de estar embarazada de mi hijo. Le pregunté dónde estaba Isabel ahora, y me dijo que había vuelto a casa para casarse y que nunca aparecería delante de nadie conocido. Dijo que Isabel era la persona más fuerte que había conocido. Dijo que el encuentro de Isabel con él fue el comienzo de una pesadilla. Dijo que esperaba que pudiera olvidar todo el dolor que había sufrido antes.
Le pregunté, Laura, ¿siempre estarás conmigo? Ella sonrió y dijo, si siempre me quedo contigo, ¿te cansarás de mí? Cuando sonreía, las comisuras de sus ojos se curvaban ligeramente, y finalmente entendí por qué me encantaban. Tenía unos ojos muy parecidos a los de Isabel. Cubrí su rostro, dejando solo esos ojos como pétalos. Besé sus párpados suavemente y le dije, te amo. Isabel decía que el amor es como un río, fluyas con él o en contra, siempre hay alguien esperándote al otro lado. Siempre quise alcanzarla al otro lado, pero luego me di cuenta de que era solo ella quien me acompañó a cruzar el río. Laura tocó el tatuaje de mariposa que tenía en la espalda y dijo que era hermoso. Yo también quería hacerme uno. Levanté la vista y dije suavemente, MMM. Fin del libro.